Hola, soy Pedro Muro. Voy a presentar mi reporte de lecturas. El reporte se llama El Imperio y los Cuencos de Polvo. Y estas son las 4 lecturas que estoy utilizando para mi reporte. La principal es Dust Bowl's Empire y las demás van a ser discutidas y explicadas en relación a lo que Hannah Holman propone en su libro. Entonces, este es el índice. Primero voy a explicar qué fue el Dust Bowl. Luego voy a explicar qué fue el Dust Bowl según Holman. Luego voy a dar ejemplos de otros casos de Dust Bowls alrededor del mundo y finalmente las conclusiones. Entonces, primero, ¿qué fue el Dust Bowl? Dust Bowl fue una gran crisis ecológica en Estados Unidos. Ocurrió en la década de 1930 y se debió a condiciones persistentes de sequía, mal manejo de los suelos y a la desertificación producida por el manejo agrícola excesivo. Estos son los 3 motivos principales que da básicamente cualquier fuente que uno pueda revisar acerca del Dust Bowl. Sin embargo, Holman discute que en realidad la crisis del Dust Bowl no solo fue ecológica, sino que también fue social, y no fue solo de Estados Unidos, sino que fue del mundo. Ocurrió no en la década de 1930, sino desde finales del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. Y se debe no solo a los motivos ecológicos y climatológicos que se presentaron arriba, sino principalmente se debe al colonialismo y al capitalismo y a la supremacía racial. ¿Por qué Holman da estas especificaciones? Bueno, esta es una imagen que muestra cómo era una granja en ese entonces. Las planicies de Estados Unidos son campos donde las plantas protegen al suelo de la erosión, de la luz y del aire. Cuando todas estas plantas se retiran para hacer cultivos, el suelo se desertifica, disminuye la biodiversidad y se ve expuesto a la erosión y se pierden los servicios ecosistémicos. Holman dice que el motivo raíz por el cual ocurre este desastre no es por el cambio climático, no es por la afectación del ecosistema, sino es por el uso, abuso y aplicación del sistema capitalista sobre el ecosistema. Ella explica que porque existe una alta demanda del mercado y la necesidad de ganar capital de parte del capitalismo, se inicia una expansión agrícola. La expansión agrícola desertifica y causa pérdida del paisaje, eso ocasiona erosión del suelo y la erosión del suelo causa el desastre, que es el Dust Bowl, el viento negro, las nubes de polvo y arena que se esparcieron sobre las granjas, los pueblos y las ciudades en esa época. Esto fue un desastre, afectó a los estilos de vida, a las instituciones y a la sociedad, y ocurrió en el contexto de la Gran Depresión. Entonces, Holman dice que no se puede enfrentar los problemas del sistema dentro del sistema. Es decir, para enfrentar los problemas del cambio climático se debe hacer desde un frente que no sea el capitalismo. Holman también señala que todas las crisis ecológicas tienen causas y consecuencias en el sistema económico y en la sociedad. Entonces, Holman explica que el Dust Bowl no es un solo suceso, sino que es un modelo para varios sucesos. Todos ellos encuentran sus raíces en el capitalismo y el colonialismo, que fueron las mismas conductas que identificó como causas reales del suceso del Dust Bowl en 1930. Entonces, para Holman, van a ocurrir muchos más Dust Bowls alrededor de los años que vienen. Van a haber más crisis y más desastres, porque el mundo y su sociedad están comprometidos con prácticas que deterioran el ecosistema. Estas son prácticas capitalistas y colonialistas. Entonces voy a presentar otros sucesos que se apegan al modelo que propone Holman. El primero es el de la colonia española, que significó una reorganización espacial y social para la sociedad indígena, según Mumford.
Eso significa un conflicto social. Y cuando la colonia se fija en América, imponen las prácticas agrícolas coloniales y se pierden las prácticas agrícolas andinas. Si bien Manford señala que las poblaciones indígenas de los Andes se adaptaron bastante bien a las reducciones indígenas y que en realidad incorporaron el sistema de reducción indígena del virrey Toledo a sus propias redes de intercambio cultural y comercial, eh, también señala que ocurrió una pérdida de suelos y de especies de cultivos en esta transición de prácticas agrícolas andinas a prácticas agrícolas coloniales. La llegada de la colonia también significó la diseminación de epidemias y hay varios modelos de opresión que se heredaron desde la colonia y que se metieron a la república. El siguiente modelo Dust Bowl es el del algodón. El algodón tuvo un imperio comercial durante los últimos 4 siglos. Se basó en el abuso, en la institucionalización de la violencia y en la esclavitud. Básicamente el algodón es una materia prima de alta demanda comercial, por lo tanto existe presión de parte del mercado hacia los productores para que produzcan algodón y van a existir ganancias en respuesta a esto. Entonces lo que hace el productor es simplificar gastos, usa mano de obra esclava y explota a sus trabajadores. El lado de la moneda ecológico del asunto es que las plantaciones de algodón son monocultivos. Al ser monocultivos se requiere erradicar las demás especies vegetales de la zona para evitar que compitan con el algodón y así maximizar producción. Entonces tienes un modelo de producción colonial con intenciones capitalistas que está desertificando el suelo y se basa en la esclavitud, la violencia y la coerción. Esta imagen no es tan antigua como la imagen anterior, es del siglo pasado. Son niños que están cosechando y recolectando algodón en Uzbekistán. Se observa un monocultivo, se observa la situación de pobreza y se observa la explotación colonial. El siguiente modelo, que se apega bastante a lo que describe Holman, es el de la palma aceitera. La palma aceitera también es un monocultivo. Es una plantación bastante grande de solo única y exclusivamente palma. Para esto se requiere deforestar y desplazar a todas las demás especies del área, y esto causa desertificación, que es la disminución de la biodiversidad y el deterioro del paisaje. La palma aceitera tiene rasgos laborales informales y no se tiene un control verdadero sobre su población laboral, y hay conflictos sociales al respecto. Se dice que la palma aceitera es un producto 100% renovable y 100% ecomigable, porque toda la palma aceitera es 100% aprovechable. El problema es que para sembrar plantas se requiere deforestar y desertificar. Entonces, de nuevo, tienes un producto que se basa en sistemas coloniales para hacer explotación capitalista del mismo. ¿Cuál es el Dust Bowl aquí? Es el desastre ambiental en la Amazonía y la informalidad y vulnerabilidad laboral de las personas que viven de esto. En esta imagen se puede observar una plantación de palma aceitera. Es enorme. Se ha construido una trocha para que los carros circulen y puedan transportar el material que se extrae de la palma. Y esta otra imagen es un mapa que representa el área usada para palma aceitera. Naranja son las partes formales, o sea, registradas con el Estado, y morado y verde son las áreas de palma aceitera que no están registradas y que no son formales. Esto es Indonesia y esto es del año 2017. El siguiente Dust Bowl es el de la minería ilegal, que también produce desertificación y pérdida del paisaje, pérdida de servicios ecosistémicos
Y sucede porque hay una alta demanda sobre el oro que se extrae, el cual entra al mercado negro. Entonces, se tiene vulnerabilidad laboral y social, porque como es un mercado informal, la gente no está registrada y no hay derechos laborales respetados en esa situación. Eh, la minería ilegal fomenta la corrupción y la falta de gobernanza en las zonas donde ocurre. Ejemplo de esto es Madre de Dios. Y el Dust Bowl, que se señala aquí, es el de la bioacumulación, dado que el mercurio que se usa para extraer el oro de la arcilla se acumula en los tejidos orgánicos y puede pasar entre consumidores, es decir, si uno come un pescado o una fruta que tiene mercurio, el mercurio se queda contigo. Se han encontrado trazas de mercurio en animales en Brasil, o sea, río abajo, y también en frutas y en personas en Madre de Dios. Esta es una imagen de una mina de oro ilegal en Madre de Dios. Se puede observar cómo se ha hecho una excavación, se ha inundado la excavación y se está filtrando el oro usando mercurio desde ahí. Al fondo se puede ver la selva que aún no han tocado, de momento. El último Dust Bowl que se discute es el del petróleo. La extracción de petróleo produce desertificación y pérdida de paisaje. También produce pérdida de servicios ecosistémicos si es que ocurren, bueno, cuando es que ocurren los derrames. Existe una alta demanda de parte del mercado para el petróleo, porque existe una alta dependencia de parte de la sociedad hacia el petróleo. Entonces, esto también es el Dust Bowl, la dependencia. Por lo tanto, cuando el petróleo se acabe, porque es un recurso no renovable, van a haber problemas. Adicionalmente a esto, la combustión del petróleo y de sus derivados produce gases de efecto invernadero, lo cual aumenta el calentamiento global y favorece el cambio climático. Esta es una imagen sobre un derrame de petróleo. El petróleo es la parte negra que se observa en el centro, en el mar. Entonces, todos los modelos que se han observado hasta ahora, los ejemplos que di, obedecen un mismo patrón. Son sistemas de explotación que se basan en técnicas, en mentalidad o en costumbres coloniales y obedecen necesidades capitalistas del sistema y del mercado. Finalmente, conclusiones. Chakrabarty en el 2009 dice que no se puede separar la historia natural de la historia humana. Luego de los ejemplos examinados nos damos cuenta que eso es verdad. No se puede estudiar el impacto del algodón sobre la economía mundial sin tener en cuenta los efectos que tuvo a nivel local sobre las poblaciones y los ecosistemas que depredó el abuso del algodón. Lo mismo aplica para el petróleo y para la palma acitera. Beckett dice que el abuso de recursos naturales y humanos es parte del desarrollo capitalista y colonial alrededor de la historia, lo cual también es cierto. Todos los casos previamente narrados obedecen este patrón. En todos hay abuso, tanto de los recursos naturales, de los servicios ecosistémicos, como de las personas, de los seres humanos que forman parte de esta cadena de explotación. Y ese ha sido mi reporte de lectura. Gracias.